seminario organizado por la Residencia del Hospital Clínico Viedma. Vamos a continuar hablando de lo que es el manejo de la presión arterial elevada y de la hipertensión, según la Sociedad de Cardiología Europea. Ya es una actualización, la última actualización realizada el año pasado, el 2024. Mi nombre es Leslie Dana Bermúdez Torrico, soy residente de tercer año de la especialidad de medicina interna. Bueno, todo lo que vamos a hablar en relación al tema se ha usado de referencia la guía de la Sociedad de Cardiología Europea. Esta ha sido una actualización realizada el año pasado, el 2024, y lleva por título Guía sobre el manejo de la presión arterial elevada y la hipertensión. Vamos a iniciar hablando de los cambios más relevantes que ha habido en esta guía en relación a la previa, ¿ya? Entonces, como pudieron notar, en el título de la actualización ya no nos habla de hipertensión arterial. Ahora hacemos uso de presión arterial elevada e hipertensión. Otro cambio importante es que ya no existen los grados de la hipertensión. Antes manejábamos grados de hipertensión, grado 1, grado 2, grado 3. En esta actualización ya no usamos esto y se implementan nuevos términos. Pacientes no hipertensos, pacientes con presión arterial elevada y pacientes hipertensos. Aquellos pacientes con presión arterial elevada van a tener una presión arterial sistólica de 120 y 139 y una presión arterial diastólica entre 70 y 89. Una de las metas que nos menciona la guía es, una vez iniciado el tratamiento farmacológico y que el paciente tenga los estilos o los cambios en el estilo de vida, la meta es de mantener una presión arterial sistólica de 120-130, pero posteriormente vamos a ir desarrollándolo. La elección del medicamento va a estar basado en el beneficio del riesgo cardiovascular, el beneficio cardiovascular, y no solo va a estar dirigido a reducir la presión arterial. Bueno, hablando un poquito de la introducción de forma breve, sabemos que la hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular modificable. En realidad es el primer factor de riesgo, ¿ya? Su intervención va a reducir tanto la morbilidad como la mortalidad cardiovascular. De todos los pacientes hipertensos, nos menciona que el 90% tiene hipertensión esencial o primaria y el 10% restante está diagnosticado o catalogado como hipertensión secundaria. Pero nos menciona algo importante, que probablemente este porcentaje de pacientes será menor porque hacemos se realiza un subdiagnóstico del mismo. El riesgo cardiovascular va a aumentar con la elevación de la presión arterial. Es por eso que esto va a impactar tanto en la definición y en el manejo del mismo. Hablando un poco de la fisiopatología, como ustedes saben, la hipertensión no tiene cura. ¿Y esto a qué se debe? La etiopatogenia de la hipertensión es multifactorial, no se debe a una sola causa, es un conjunto de varias alteraciones. Entre estas podemos mencionar factores genéticos, factores conductuales, los más importantes, una vida sedentaria, la obesidad, la ingesta de alcohol, el tabaquismo. También tenemos factores ambientales, entre estos la contaminación ambiental, también es un factor importante que está predisponiendo a esta patología, factores socioeconómicos y psicosociales y algunas alteraciones en los mecanismos renales, mecanismos hormonales, mecanismos vasculares y mecanismos neurales. ¿Ya? Entonces es multifactorial. Ahora, ¿qué es lo que va a causar la presión arterial elevada o la hipertensión? Va a existir daño a órganos diana. Por ejemplo, en los ojos vamos a ver que va a existir una remodelación fibrovascular. Esto con el tiempo va a traducirse en una retinopatía hipertensiva. A nivel cardíaco va a producir una hipertrofia del ventrículo izquierdo, puede existir una dilatación de la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo y esto se va a traducir en una insuficiencia cardíaca, que primeramente va a ser con FEBIS preservada y posteriormente va a ser una insuficiencia cardíaca con FEBIS reducida. También puede presentarse arritmias, la más común, la fibrilación auricular, y el paciente también está predispuesto a sufrir infarto del miocardio. A nivel renal se va a producir una hipertensión glomerular. Esto va a producir la disminución de la tasa de filtrado glomerular, hay proteinuria, albuminuria, y esto a la larga se va a traducir en enfermedad renal crónica que en muchos casos llega a requerir inicio de terapia dialítica.
A nivel cerebral, nos puede causar deterioro cognitivo, demencia vascular y eventos cerebrovasculares, ya sean hemorrágicos o isquémicos. A nivel de la microcirculación, se va a producir una disfunción endotelial, un aumento de la vasoreactividad, hay una remodelación vascular, se produce fibrosis, inflamación y hay un aumento de la resistencia vascular periférica. Y a nivel de las arterias grandes y medianas se produce aterosclerosis, calcificaciones vasculares y rigidez arterial. Hay ciertas definiciones importantes que debemos saber, ¿ya? Vamos a hablar de la presión sistólica. La presión sistólica va a ser la presión máxima durante la sístole. Esto se va a determinar mediante el método auscultatorio como el primer ruido de Korotov. La presión diastólica va a ser la presión arterial pulsátil mínima, que igualmente se va a determinar mediante el método auscultatorio y va a ser el quinto ruido de Korotov. Otra definición importante es la diferencia interbrazos. Nosotros, una vez que tenemos un paciente en consulta, debemos hacer la medición de la presión arterial en ambos brazos. Si existe una diferencia significativa, que en este caso es mayor a 10 milímetros de mercurio, hay que tenerlo muy en cuenta, ya que puede orientar a ciertas patologías. Y si existe esta diferencia, a partir de ese momento nosotros debemos hacer la medición de la presión arterial en ese brazo. ¿Ya? También es muy importante tener en cuenta la hipotensión ortostática. Más adelante vamos a ver por qué. Esto es muy importante saber para iniciar el tratamiento. ¿Ya? La hipotensión ortostática va a ser la caída de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, una caída de la sistólica de 20 milímetros de mercurio y una caída de la diastólica de 10 milímetros de mercurio en un paciente que primeramente estaba en posición supina o sedente y nosotros hacemos que se pare. Una vez que se para, a los 1 o 3 minutos de haberle tomado la presión arterial, vamos a ver estas caídas de la presión, ¿ya? Ahora, también es importante diferenciar qué es la hipertensión de bata blanca. Va a ser aquella hipertensión en el consultorio, pero no de forma ambulatoria. Y la hipertensión enmascarada va a ser lo contrario, una hipertensión de forma ambulatoria, pero no en el consultorio. Y también tenemos la hipertensión clínica, que va a ser una hipertensión en el consultorio. Ahora, una vez que el paciente llega a consulta y vemos que la presión arterial está elevada, nosotros podemos hacer el seguimiento o el monitoreo de forma ambulatoria. Y existen dos formas, ¿ya? Una es el automonitoreo, que es conocido como AMPA, y otro es el MAPA, que es el monitoreo con un dispositivo automático que va a hacer el control en todo un día y nos va a registrar las presiones arteriales. Ahora, ¿cómo se hace la medición de la presión arterial en el consultorio? Lo primero es que el paciente ingrese a un ambiente tranquilo, esté sentado, con las piernas y espalda bien apoyadas y una vez que esté bien acomodado y en un ambiente tranquilo, por lo menos por 5 minutos, vamos a proceder a hacer la medición. Se debe usar un dispositivo validado con un tamaño de manguito adecuado a la circunferencia del brazo del paciente. Muchas veces hay pacientes obesos que llegan a consulta y el manguito es muy pequeño, entonces nosotros estamos forzando y al forzar ya producimos una alteración en la medición de la presión. ¿Ya? Otras consideraciones que nosotros debemos de tener es que el paciente esté con la vejiga vacía. Si el paciente está con la vejiga llena, puede producir una presión arterial errada. ¿Ya? Es muy importante que el paciente no haya consumido cafeína o tabaco 30 minutos antes. Es necesario decirle al paciente que se retire si está con una chompa o con algún tipo de ropa que esté cubriendo el sitio de la toma, entonces se lo tiene que retirar. ¿Ya? No poner el fonendo debajo del manguito, que muchas veces lo hacemos. ¿Ya? Eso está contraindicado, nos da una falsa toma de presión arterial también. Y el manguito debe ser uno adecuado, por lo menos debe tener una longitud del 70 al 100% de longitud y un ancho de 35 al 50% de la circunferencia del brazo del paciente. Y en la guía nos menciona que solo el 6% de los dispositivos están validados. ¿Ya? Entonces, tomando estas consideraciones, posteriormente vamos a colocar el manguito a nivel del corazón, con el paciente apoyado en una silla, con la espalda y los brazos y las piernas bien apoyadas, ¿no? Hacemos la medición de la presión arterial 3 veces, con un intervalo de tiempo entre 1 y 2 minutos entre las mediciones y nosotros vamos a sacar un promedio de las tomas, ¿ya? Entonces, obtenemos más medidas si es que existen diferencias de más de 10 milímetros de mercurio entre las tomas.
medimos la presión arterial en ambos brazos, como habíamos mencionado anteriormente, para detectar si el paciente tiene o no tiene hipotensión ortostática. Y en esta toma también es muy importante tomar el pulso radial, ya que con solo hacer la palpación nosotros podemos diagnosticar arritmias. ¿Ya? En estos pacientes que tienen arritmias, fibrilación auricular, no está recomendado el uso de dispositivos automáticos, ya que no hacen una buena medición. En estos pacientes nosotros tenemos que hacer la medición de la presión arterial de manera manual, ¿ya? No con estos dispositivos. Ahora, vamos a hablar del monitoreo ambulatorio. Habíamos mencionado al automonitoreo, que es el AMPA, y el MAPA, que es la medición ambulatoria de la presión arterial mediante un dispositivo. Ya, el AMPA, que es la automedición de la presión arterial en el domicilio, igual va a utilizar un dispositivo para la medición de la presión arterial. El paciente es el que va a cumplir el rol de automedirse en su casa, mide la presión arterial en una habitación tranquila, tras 5 minutos de estar en reposo, con el brazo en la espalda apoyados. Y de igual forma, el paciente tiene que tomarse 3 automedidas en cada ocasión, con un intervalo de 1 a 3 minutos. El paciente toma las medidas, ya sea en la mañana y en la tarde, que es lo que está indicado, él los registra y nos los trae a consulta. Estos registros, como habíamos mencionado, tienen que ser en la mañana y en la tarde. Está aconsejado hacerlo durante una semana, 7 días, pero al menos debería tenerse un registro de 3 días, ¿ya? Cuando el paciente se realiza este automonitoreo, vamos a determinar si el paciente tiene o no tiene hipertensión. Si el paciente nos trae los registros y haciendo un promedio de estos tiene una presión arterial mayor a 135-85 milímetros de mercurio, entonces hablamos de que el paciente sí es hipertenso. Ya, ahora, en cuanto al MAPA, que es la medición ambulatoria de la presión arterial, igual se utiliza un dispositivo para la presión arterial que está validado. El dispositivo va a estar con el paciente las 24 horas. Generalmente va a medir la presión en un intervalo de 15 a 30 minutos durante el día y también durante la noche, pero en la noche tiene un espacio un poquito más prolongado de 30 a 60 minutos. Ya se requiere un mínimo de 70% de registros de la presión arterial válidos y se debe llevar un diario en el que el paciente registre las actividades que va a realizar, porque podemos tener el registro donde haya mediciones de presión arterial elevadas, pero el paciente puede ser que haya estado haciendo ejercicio, entonces sería normal que la presión se eleve en ese momento, ¿no? Entonces el paciente nos dice qué ha estado haciendo en las horas que se han estado registrando las tomas de presión arterial. Entonces, con el MAPA vamos a decir que el paciente es hipertenso si es que tenemos un promedio de las 24 horas mayor a 130-80 milímetros de mercurio. Mayor a 135-85 de media durante el día o mayor a 120-70 de media durante la noche. ¿Ya? Ahora, ¿cuál usamos nosotros? ¿El AMPA o el MAPA? Una vez que el paciente llega a consulta, debemos de tomarle sí o sí la presión. ¿Ya? Esto lo realizamos como tamizaje y también es para hacer seguimiento a los pacientes que ya tienen el tratamiento farmacológico. La confirmación se prefiere ambulatoria, ¿ya? Entonces, una vez que el paciente ingresa, tiene presión arterial elevada, nosotros podemos hacer la confirmación de esta hipertensión de forma ambulatoria, solicitándole al paciente que se haga un automonitoreo de las presiones arteriales en su domicilio. ¿Ya? Se prefiere el seguimiento con el AMPA, que es el automonitoreo, y en algunas situaciones particulares van a estar indicadas el MAPA. ¿Ya? Vamos a hablar de las ventajas y de las desventajas de cada uno. Ambas van a poder identificar la hipertensión de bata blanca y enmascarada. La ventaja del MAPA es que esta va a tener lecturas nocturnas mientras el paciente duerme. ¿Ya? Pero la desventaja del MAPA es que es relativamente caro, no tenemos a la disponibilidad y puede ser incómoda y afectar el sueño. Mientras el AMPA, que el principal objetivo es determinar la hipertensión de bata blanca y enmascarada, lo va a realizar, es más económico y además comprometemos al paciente a que realice estas mediciones. En cuanto al diagnóstico, como ya habíamos mencionado, se han descartado los grados, ya no existen grados de hipertensión. Vamos a hablar de pacientes con presión arterial no elevada en aquellos que tengan presión arterial menor a 120-70. Presión arterial elevada, aquellos que tengan entre 120, 139 y 70-89.
Y vamos a hablar de hipertensión si el paciente ya tiene una presión de 140, 159 la sistólica y de 90 a 99 la diastólica. ¿Ya? Si el paciente llega, le tomamos la presión arterial y tiene una presión arterial no elevada, vamos a evaluar si es paciente mayor de 40, menor de 40. Si es paciente menor de 40, entonces lo que nosotros hacemos es hacer un cribado, tomarle la presión arterial cada 3 años. ¿Ya? Si el paciente es mayor de 40 años, lo que debemos de hacer es hacerle el tamizaje, el cribado cada año. Si el paciente llega con estas presiones y ya la catalogamos como hipertenso, entonces debemos de confirmar esa hipertensión. Ya habíamos mencionado el monitoreo y el automonitoreo, ¿no? Si el paciente tiene hipertensión mayor a 180, 110, tendríamos que nosotros evaluar o descartar que el paciente esté cursando con una emergencia hipertensiva y este paciente ya tiene indicación de inicio de tratamiento farmacológico de inmediato. ¿Ya? Pero si está entre 140, 59, 90, 99 o 160, 79, 100, 109, nosotros tenemos todavía hasta un mes para hacer la confirmación de la hipertensión, luego indicarle cambios en el estilo de vida e inicio de tratamiento farmacológico. Bueno, como ya habíamos mencionado, ya no se recomienda usar grados de hipertensión. Ahora hablamos de presión arterial no elevada, presión arterial elevada e hipertensión. Y este cuadrito hace referencia a la clasificación. ¿Cuándo vamos a decir que el paciente tiene hipertensión, presión arterial elevada? Tomando en cuenta si la presión ha sido tomada en consulta, ha sido tomada en domicilio, ya se ha hecho el monitoreo, ya sea automonitoreo o la monitorización mediante un dispositivo. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de hipertensión. Si tomamos la presión arterial en consulta y es mayor a 140/90. En el domicilio, mediante el automonitoreo, si es mayor a 135, 85, y cuando nosotros realizamos el mapa en los pacientes, tenemos que evaluar el promedio tanto de la mañana, la nocturna y un promedio de las 24 horas, y con esto vamos a poder catalogarlo en presión arterial no elevada, elevado y hipertensión. ¿Ya? Ahora, nos dice que en aquellos pacientes con presión elevada no está tan claro el beneficio de iniciar tratamiento farmacológico, es por eso que se debe realizar o evaluar el riesgo cardiovascular. ¿Y cómo vamos a evaluar este riesgo cardiovascular? Existen ciertas condicionantes que nos van a determinar el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Hay algunos determinantes o condiciones de riesgo cardiovascular que son definitorios. Te dice, este paciente tiene esta comorbilidad, un paciente diabético tiene indicación de inicio de tratamiento farmacológico. En aquellos otros que no tengan estas condiciones que posteriormente les voy a detallar, entonces calculamos el riesgo cardiovascular. La guía nos menciona algunos scores. En pacientes menores de 70 años, el score 2, en mayores de 70 años, score 2 OP, y en diabéticos menores de 60, un score 2 para pacientes diabéticos. Ya, siempre hay que evaluar los factores modificadores de riesgo que ahora vamos a ir mencionando. Las condiciones definitorias en las que el paciente tiene una presión arterial elevada y tiene además estas comorbilidades, una de estas comorbilidades que tiene indicación de inicio de tratamiento farmacológico. Pacientes con enfermedad cardiovascular clínica establecida, pacientes que tengan enfermedad renal crónica moderada grave, pacientes diabéticos, pacientes con hipercolesterolemia familiar y algunas otras formas de daño orgánico que esté mediado por hipertensión, como enfermedades cardíacas vasculares, tienen indicación de inicio de tratamiento farmacológico. Algunas condiciones modificadoras o modificadores del riesgo, algunas son específicas de pacientes de sexo femenino, como la diabetes gestacional, hipertensión gestacional, preeclampsia, parto prematuro, abortos recurrentes, y hay algunos que son compartidos para ambos sexos. Entre ellos podemos mencionar enfermedades autoinmunitarias inflamatorias, entre ellas el VIH, enfermedad mental grave, las etnias, la privación socioeconómica. Y algunas otras condiciones que nos menciona la guía son el score de calcio mayor a 100 unidades de Agatston, placas ateromatosas carotídeas o femorales, estenosis arterial y biomarcadores, tanto la troponina como la ProBNP. Estas son condicionantes que nos van a decir si iniciamos o no iniciamos el tratamiento farmacológico. Bueno, un resumen hasta aquí. Habíamos mencionado que el inicio del tratamiento farmacológico se va a hacer con precaución en pacientes que tengan fragilidad,
en aquellos pacientes que tengan hipotensión ortostática sintomática y en pacientes que tengan una edad mayor de 85 años. ¿Ya? Los pacientes con presión arterial elevada, una sistólica en consulta mayor a 120-139 y una diastólica de 70-89, y que tengan condicionantes definitorias que nos digan si este paciente tiene que iniciar tratamiento farmacológico, como ya hemos mencionado, un evento cerebrovascular establecido, enfermo renal crónico, diabético, hipercolesterolemia. Si es que tiene, debemos de iniciar, primero modificar el estilo de vida e iniciar tratamiento farmacológico. Ahora, si es que el paciente no tiene esas condicionantes definitorias, debemos de calcular el riesgo cardiovascular mediante los scores que ya habíamos mencionado. Entonces, estos scores, que son calculadoras que están disponibles en internet, nos van a decir el riesgo cardiovascular, si es menor al 5%, si está entre 5 y 10% y si está mayor al 10%. Si está en menos del 5%, lo que nos dice la guía es modificaciones del estilo de vida y con eso ya se logra una reducción de la presión arterial. Si el riesgo cardiovascular es de 5 al 10%, entonces tenemos que considerar otros factores de riesgos compartidos que ya habíamos mencionado antes. Algunos son específicos del sexo femenino y algunos son compartidos, ¿no? A ambos sexos, masculino y femenino. Entonces, si el paciente no tiene estas condiciones, estas condicionantes, tendríamos que buscar las otras que habíamos mencionado, ¿ya? Las placas corotillas femorales, los marcadores cardíacos elevados, la velocidad de onda de pulso. Estos van a ser evaluados, y si es que tiene alguno de estos, entonces evaluaríamos si requiere o no. Si requiere el inicio de tratamiento farmacológico, o si no los tiene, entonces solo es cambios en el estilo de vida. Ahora, ¿cómo hacemos la valoración inicial? Hay que tener en cuenta la historia clínica del paciente, la adherencia y persistencia, y hay que solicitar paraclínicos, ¿ya? En cuanto a la historia clínica, hay que buscar factores contribuyentes, hay que evaluar el riesgo cardiovascular, hay que descartar secundarismo o hipertensión arterial secundaria. ¿Ya? Debemos determinar daño a órgano blanco, es muy importante esto, ¿ya? La adherencia y la persistencia es de gran importancia, porque el principal objetivo de la adherencia y la persistencia del tratamiento farmacológico es reducir el riesgo cardiovascular. Ya, esto es muy importante, se repite bastante el riesgo cardiovascular, pero el objetivo del tratamiento de la hipertensión es reducir este riesgo para evitar las complicaciones o las secuelas que van a producir estos, ¿ya? En cuanto a los paraclínicos, estos van a estar dirigidos a buscar comorbilidades y daño de órgano diana. En cuanto a la historia clínica, debemos de buscar factores de riesgo. Los más importantes serían pacientes con VIH, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con consumo crónico de alcohol. También hay que buscar signos y síntomas de daño de órgano blanco, ya hacer énfasis en riñón, corazón, cerebro, y también preguntar la historia de la medicación, ¿no? Porque hay algunos medicamentos igual que van a elevar la presión arterial. En cuanto a los paraclínicos iniciales, es muy importante que ustedes, una vez tengan al paciente y vean esta elevación de la presión arterial, soliciten glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada, si es que la glucosa en ayunas estaría elevada. Esto nos va a ayudar a evaluar el riesgo de eventos cerebrovasculares y comorbilidad. También es importante solicitar el perfil lipídico, ya lípidos séricos, colesterol total, colesterol LDL, HDL, colesterol no HDL y triglicéridos. Es importante solicitar sodio y potasio en sangre, hemoglobina y hematocritos, calcio y TSH. Esto más que todo para hacer un cribado de la hipertensión secundaria, ya que nos va a permitir descartar patologías que expulsan o que van a llegar a producir la hipertensión secundaria, ¿no? Como el aldosteronismo primario, enfermedad de Cushing, policitemia, hiperparatiroidismo e hipertiroidismo. También es importante solicitar creatinina en sangre, sacar o calcular la tasa de testrado glomerular, un examen general de orina y sacar el coeficiente albumina-creatinina. Y es muy importante solicitar a todos los pacientes un electrocardiograma de las 12 derivaciones, ya que este nos va a dar datos de una hipertrofia ventricular. Y ya después hay algunos estudios que son opcionales, pero no están indicados en todos, ¿no? Vamos a solicitar un ecocardiograma siempre y cuando en el electrocardiograma se haya visto datos de hipertrofia ventricular, entonces solicitamos un ecocardiograma. Podemos solicitar una ecografía abdominal en un paciente
que tenga sospecha de un aneurisma abdominal. Es muy importante la oftalmoscopía, por lo menos una vez al año, para descartar retinopatía hipertensiva. Todos estos paraclínicos nos van a ayudar a optimizar el manejo, mejorar la adherencia al tratamiento, van a disminuir la inercia terapéutica y van a determinar el riesgo cardiovascular. La guía nos dice que las pruebas genéticas solo se deben considerar en casos específicos, no en todos los pacientes. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la búsqueda de daño de órgano diario? Como habíamos mencionado, tenemos un paciente que está con presión arterial elevada. Nosotros debemos de descartar que ese paciente no tenga un daño de órgano diario. ¿Ya? En riñón, ¿qué es lo que vamos a solicitar? Entonces, se recomienda determinar la creatinina sérica, la tasa de flecha glomerular en estos pacientes con una recomendación 1A. ¿Ya? Pedimos a todos creatinina y una prueba general de orina, un examen general de orina, y sacamos el cociente albuminuria y creatinuria. Ya a nivel cardíaco, que es lo que vamos a solicitar, ya habíamos mencionado el electrocardiograma, descartar que haya hipertrofia ventricular, un ecocardiograma en caso de que tenga hipertrofia ventricular. Podemos solicitar biomarcadores cardíacos, pero estos no tienen una recomendación establecida, porque nosotros no vamos a solicitar marcadores cardíacos a un paciente que llega a consulta y a la primera toma tiene una presión arterial elevada. Ya esto no tiene recomendación, mientras lo otro sí tiene recomendación 1A, tanto el descartar afectación a nivel renal con la creatinina, el cociente albuminuria creatinuria, el electrocardiograma, el ecocardiograma, etc. En cuanto a las arterias, podemos solicitar ecografía carotilla femoral para ver si estas tienen placas, evaluar el grosor de la pared. En cuanto al manejo, va a tener tres objetivos: reducir el riesgo cardiovascular, evitar la muerte prematura y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Las intervenciones no farmacológicas, la menciona demasiado la guía, está con indicación 1A, así no tenga tanta evidencia, tienen muy bajo riesgo de complicaciones, porque que le digamos a un paciente, tienes que cambiar tu estilo de vida, tienes que hacer mayor actividad física, tienes que cambiar la dieta, no le va a hacer daño. Entonces, no existe tanta evidencia, pero no le hace daño al paciente, así que está recomendado como recomendación 1A. En cuanto a la prevención, nos dice que la mejor prevención es evitar que el paciente tenga esta patología, ¿ya? Entonces, tanto en adultos como en población pediátrica hay que hacer el tamizaje de la presión arterial. En cuanto al tratamiento no farmacológico, nos menciona aumentar el consumo de potasio, aumentar la actividad física, optimizar el manejo de especies de la dieta, reducir el consumo de sal de mesa, reducir el consumo de alcohol y el tabaquismo, dejar de fumar. Y a esto incluye los cigarrillos electrónicos, ya que son un factor de riesgo para la presión arterial elevada también, ¿ya? Todo esto va a reducir la presión arterial y también va a reducir el riesgo cardiovascular. En cuanto al ejercicio, nos dice que debe ser un ejercicio aeróbico, al menos 150 minutos por semana, aumentar la actividad física diaria, evitar un estilo de vida sedentario, ejercicios de resistencia son los que están con mayor recomendación. Y la única contraindicación para no realizar ejercicio físico, la guía nos dice a un paciente que tenga una presión arterial sistólica mayor a 200. El resto puede continuar haciendo actividad física, ¿ya? En cuanto al manejo farmacológico, este se va a fundamentar en la reducción del riesgo cardiovascular. Se ha demostrado principalmente la reducción de este mediante los IECAs, ARAs, diuréticos y calcioantagonistas. Los betobloqueadores reducen el riesgo cardiovascular, pero en menor medida y están indicados en ciertas condiciones, ¿ya? Se prefiere combinación centrada por adherencia, no por beneficio cardiovascular. Generalmente se recomienda iniciar con 2 medicamentos y en algunas circunstancias solo uno, que posteriormente vamos a hablar. Y la guía hace énfasis en que no hay beneficio de si la dosis es nocturna o diurna. El paciente puede tomar su medicación a la hora que el paciente lo vea conveniente. Si lo toma en la mañana y se acuerda todas las mañanas, que lo tome en la mañana. Si lo toma en la tarde, que lo tome en la tarde. No nos dice que tiene un mejor efecto si es en la mañana o en la noche, ¿ya?
Nos dice que podemos combinar cualquier medicamento, pero el posible beneficio es mucho mayor con los IECAS o ARAS más calcio antagonistas, pero nos dice que no podemos mezclar IECAS con IECAS o ARAS con ARAS, ¿ya? Los diuréticos y betabloqueantes deben utilizarse con cuidado, ya que estos pueden aumentar el riesgo de diabetes mellitus. En el caso de hipertensión resistente, se prefieren los antagonistas de los receptores mineralocorticoides sobre los betabloqueantes. ¿Ya? En este caso podemos utilizar el spironolactona. Y también nos menciona nuevas terapéuticas que están en estudio. Nos menciona el uso de antagonistas de los receptores de neprilicina, inhibidores de la SGLT2, agonistas de la GLP1, antagonistas de receptores mineralocorticoides como la FIR-NONE, que están en estudio, no tienen estudios con evidencia clínica, pero han mostrado buenos resultados. ¿Ya? También nos menciona a inhibidores de la aldosterona sintasa, como el Brasdostat y el Olumdostat, que están en fase 2, antagonistas de receptores de la endotelina A y B, que están en fase 3, y hay un medicamento que ha sido el boom el año pasado. Se ha publicado un artículo con este medicamento, que es el Silebesiran, que es un ARN de interferencia contra el angiotensinógeno. Esta es una inyección semestral. O sea, imagínense que exista una inyección que puedas aplicarte de manera semestral para que pueda ayudar a controlar la presión arterial. Aún está en estudio, está en fase 2, pero es muy bastante prometedora el estudio. Ya, ahora, ¿cuándo iniciar? Ya habíamos mencionado que si el paciente es hipertenso, con una presión de 140/90, vamos a iniciar el tratamiento farmacológico asociado a cambios de estilo de vida. Y ya cuando la presión no está elevada, solo cambios en el estilo de vida, y cuando está entre 120/70, 139/89, lo que vamos a hacer es evaluar el riesgo cardiovascular. Ya, esto es lo mismo que hemos estado mencionando. Aquí podemos ver los fármacos. ¿Ya? Si quieren le pueden sacar una fotito, la dosis mínima, la dosis máxima. Y lo importante de esto es recordar las reacciones adversas de los medicamentos, ¿ya? Hay algunos medicamentos, por ejemplo, los diuréticos te van a causar trastornos hidroelectrolíticos. Los IECAS van a causar tos, angioedema, ¿ya? Los fármacos betabloqueantes están contraindicados en ciertas patologías. Entonces es muy importante tener o recordar los efectos adversos de cada medicamento, para que el paciente no abandone el tratamiento por este motivo. Y también nos muestran cuadros donde nos sugiere qué medicamentos iniciar de acuerdo a la comorbilidad que el paciente tiene. Por ejemplo, si el paciente tiene un síndrome metabólico o tiene diabetes mellitus, nos dice iniciar IECAS asociados a calcio antagonistas. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, nos menciona qué medicamentos iniciar, y así en cada comorbilidad que el paciente llega a tener. ¿Ya? Algunas consideraciones. Hay contraindicaciones absolutas para el uso de estos fármacos, por ejemplo, de los IECAS. El embarazo es una de estas, es una contraindicación absoluta. En pacientes que hayan tenido angioedema previamente está contraindicado, pacientes con hipercalemia. Los diuréticos y ácidas están contraindicados en pacientes con gota, ya que este va a exacerbar. Los betabloqueantes van a estar contraindicados en pacientes que tengan exacerbaciones del asma. En cuanto a las metas de la tensión arterial, el objetivo de esta guía es mantener una presión arterial sistólica de 120. Ese es su objetivo. Pero si es que no lo logramos, nos menciona que deberíamos de llegar a lo más bajo posible. Nos dice que preferiblemente menos de 140, ¿ya? La sistólica. El objetivo es de 120 a 129. Aquellos pacientes que tengan una diastólica de 70 o mayor a 70, 79, nos dice que aunque la presión sistólica esté bien dentro de esta meta, pero la diastólica sigue elevada, entonces nosotros también tenemos que buscar reducir la presión arterial diastólica y llevarla a esa meta de 70 a 79. Ahora, hablando de la hipertensión resistente, la hipertensión arterial resistente va a ser aquella que, a pesar de que el paciente haya realizado los cambios de estilo de vida y ya tenga dosis máxima tolerada
de 3 fármacos antihipertensivos, diurético, hielos o aras y calcio antagonistas, no se logra reducir o llevar la presión arterial a la presión media. ¿Ya? Esta hipertensión resistente debe ser confirmada por un monitoreo, ya sea automonitoreo o AMPA, y se debe descartar causas de pseudohipertensión. Entre estas podemos mencionar una mala adherencia y una mala persistencia de tratamiento, mal método en la toma de la presión arterial, fenómenos de bata blanca, que el paciente llega a consulta y hipertensa, pero en la casa está tranquilo. También debemos tomar en cuenta causas de hipertensión arterial resistente, como el sobrepeso, la obesidad, inactividad física, el consumo de alcohol diario y excesivo. Esta hipertensión tiene indicación de un manejo en un centro especializado. En cuanto a la pseudohipertensión que ya habíamos mencionado, hay algunas drogas que pueden presentar o enmascarar esta hipertensión, algunos medicamentos como corticosteroides, paracetamol, que nos van a producir esta pseudohipertensión. Ahora, si el paciente diagnosticamos esta hipertensión resistente, como habíamos mencionado, la presión arterial en consulta va a ser mayor a 140-90, a pesar de que el paciente ya tiene cambios en el estilo de vida y tiene más de 3 medicamentos antihipertensivos en dosis máximas toleradas, incluyendo un diurético, ya se debe considerar derivar a un centro de hipertensión. Ya debemos de excluir causas de hipertensión secundaria y pseudoresistente. Debemos optimizar el tratamiento farmacológico antihipertensivo, idealmente en combinación con una única pastilla de 3 fármacos. Entonces, si el paciente tiene hipertensión resistente al tratamiento verdadera, le vamos a añadir un antagonista de mineralocorticoides, en este caso la espironolactona, y si todavía no está haciendo uso de un beta-bloqueante, también se le puede iniciar siempre y cuando este esté justificado. Ahora, en estos pacientes se puede intensificar el tratamiento farmacológico, como ven acá, podemos dar alfa-bloqueantes, antihipertensivos de acción central, diuréticos salvadores de potasio, y también se puede hacer el tratamiento intervencionista, que es la denervación renal. Esta está como una indicación o una recomendación de clase 2B. Ahora vamos a hablar de las causas de hipertensión secundaria. Debemos de investigar en aquellos pacientes con signos y síntomas objetivos de hipertensión arterial resistente. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas principales de hipertensión secundaria? Las más comunes van a ser hiperaldosteronismo, hipertensión renovascular y el síndrome o apnea obstructiva del sueño. Vamos a hablar un poco del hiperaldosteronismo primario. Vamos a sospechar esto en aquellos pacientes que tengan los siguientes signos y síntomas. Nos menciona que es un poco complicado hacer el diagnóstico de este, ya que el paciente está totalmente asintomático. Nosotros le solicitamos un laboratorio y ya ahí podemos ver algunas alteraciones, como una hipopotasemia espontánea, que puede ser provocada por diuréticos. Generalmente está asociada a arritmias cardíacas, como una fibrilación auricular. El paciente va a presentar debilidad muscular espontánea. En un estudio de imagen podríamos evidenciar una incidentaloma suprarrenal, y el paciente también podría tener antecedentes familiares de aldosteronismo primario, hipertensión o ictus de inicio temprano. ¿Ya? El diagnóstico se va a hacer a través de pruebas laboratoriales. Se solicita aldosterona y renina. A pruebas de confirmación tenemos test de supresión salina, podemos solicitar pruebas genéticas también, y el tratamiento es médico, antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, y podría llegar a ser quirúrgico en casos que lo requieran. ¿Ya? En cuanto a la hipertensión renovascular, los signos y síntomas más comunes en estos pacientes van a ser migraña, acúfanos pulsátiles, un soplo vascular, disecciones arteriales, edema pulmonar bilateral, aterosclerosis, atrofia renal inexplicable o asimetría renal, una disminución en la tasa de filtrado glomerular, aumento de la renina, una disminución de la tasa de filtrado glomerular, y esta de manera abrupta, de manera aguda. Pacientes que tengan hipertensión en menores de 40 años. En cuanto a la fisiopatología, que es lo que va a causar, hay una estenosis significativa de la arteria renal, aterosclerosis, displasia fibromuscular. El diagnóstico se va a hacer mediante imagen, podemos solicitar una ecografía doble renal o una angioTAC o resonancia abdominal.
Ya, el tratamiento es médico, manejo óptimo de riesgo de cardiovascular, puede ser intervencionista también. Y la apnea obstructiva del sueño. Esto generalmente se va a dar en pacientes obesos, generalmente en pacientes varones, aquellos pacientes que presentan apnea, ronquidos, aumento de la circunferencia del cuello, tienen un sueño intranquilo, intermitente, despertares recurrentes, somnolencia diurna, fatiga, problemas de concentración, están asociados a arritmias como la fibrilación auricular. En cuanto a la fisiopatología, principalmente en esta entidad se va a producir una obstrucción intermitente de las vías respiratorias altas durante el sueño. El diagnóstico se lo va a hacer mediante una polisomnografía nocturna ambulatoria y el tratamiento se basa principalmente en la pérdida de peso. Algunos pacientes van a requerir un CPAP o dispositivos de avance mandibular. ¿Ya? Eso en cuanto a la hipertensión arterial secundaria. Ahora, en cuanto al manejo centrado en el paciente, la guía nos dice, como dice, tiene que estar centrado en el paciente, hay que hacer énfasis en el estilo de vida, una buena adherencia a los medicamentos, el autocuidado del paciente, que tenga apoyo familiar y que sea manejado por un equipo multidisciplinario. Ahora, algunas causas de mala adherencia pueden ser factores socioeconómicos, que nosotros recetemos al paciente algún fármaco y que éste no pueda conseguirlo por falta de recursos económicos. Factores relacionados al tratamiento, muchas veces estos pacientes van a presentar efectos adversos o efectos secundarios y por estas molestias el paciente deja la medicación. Factores relacionados con el paciente, creencias, ¿no?, sobre la hipertensión, que la vecina le ha dicho que es mejor calmante y esto, entonces lo dejan, igual tiene un mal control de la presión arterial. Factores relacionados con la salud y factores del mismo sistema, ¿no? A veces tardan mucho en darles una ficha, el paciente se aburre y dice, bueno, ya, mejor ya me voy. Y llega cuando ya tiene complicaciones o ya llega en crisis hipertensiva. Bueno, este es un resumen de todo lo que hemos hablado. También abarca la guía lo que es la crisis hipertensiva, pero es un tema muy amplio que tendría que ser abordado en otra oportunidad. Ya, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Galendi. Si hay alguna pregunta, algún aporte, no sé, en el auditorio. ¿Es verdad que si no se trata una hipertensión a largo plazo puede haber riesgos de infarto agudo, un derrame cerebral? Eso es lo que hemos hablado. Prácticamente, si no se controla la hipertensión arterial o la presión arterial elevada, esto va a llegar a complicaciones crónicas. Afecta a órganos diana, ¿no? Hemos hablado de que puede afectar al cerebro, corazón, riñón. Entonces, a nivel cerebral, el paciente puede presentar deterioro cognitivo, puede presentar demencia o puede presentar lo que tú dices, un derrame cerebral, que son eventos cerebrovasculares, ya sean isquémicos o hemorrágicos. Y esto deja secuelas. Ya el paciente está postrado. Generalmente los familiares no quieren hacerse cargo del paciente, lo dejan en un nosocomio, en un hospital, y el paciente presenta infecciones intrahospitalarias, entonces es muy complicado. Esto abarca muchas entidades, ¿no? No es solo decir hipertensión arterial y ya, como habíamos dicho, incluso la etiología es de causa multifactorial, entonces hay que ir controlando varios aspectos. Y ahí, si ustedes tienen un paciente que llega con una presión arterial, que ya hemos mencionado las dimensiones de cada paciente no hipertenso, paciente con presión arterial elevada de 120 a 129 a 39, presión arterial hipertensión, cuando ya decimos que es más de 140 la sistólica, ustedes tienen que hacer la confirmación de esa presión. Hemos hablado del monitoreo tanto del AMPA y del MAPA. Ya tenemos un mes, si el paciente no está en crisis hipertensiva, tenemos un mes para poder hacer esa confirmación. Confirmamos y nosotros cambiamos o le decimos al paciente que tiene que modificar su estilo de vida e iniciar el tratamiento farmacológico. Todo esto para evitar esas complicaciones crónicas que están relacionadas a la presión arterial elevada o hipertensiva. No sé si existe alguna otra pregunta para la doctora. Bueno, entonces hemos cumplido la primera.